Juntos por el Cambio, Alejandro Cacase, y estamos en comunicación con él. Alejandro, buenas noches. Acá Gabriel Suet y Noelia Barral Grijera, te saludamos. Buenas noches, Gabriel, Noelia, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los televidentes. Muchísimas gracias por este contacto. ¿Por qué decís que es una fórmula de ajuste esta que propone el gobierno? Bueno, claramente la suspensión de la movilidad jubilatoria fue para ahorrarse recursos. Ya llevan 72.000 millones de pesos ahorrados en el año y los jubilados han perdido entre 1.000 y 18.000 pesos por mes por beneficio, desde los que cobran la mínima hasta los que cobran el haber máximo del régimen general, todos, algunos llegando a perder en el año más de 150.000 pesos. Para el año 2021 ya el presupuesto prevé un ajuste también, si bien el ministro de Economía lo presentó como un aumento, porque nominalmente lo es, frente a la inflación promedio que calcula Economía del 32%, o el relevamiento expectativa de mercados del Banco Central del 43%, sería aún peor. Hay una caída en términos reales de las jubilaciones que ha sido confirmado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Lo que resta con la ley de movilidad es ver cómo ese ajuste se distribuye, pero acá es claro que hay una decisión del ministro de Economía de desindexar el gasto público. En eso el principal componente son las jubilaciones, que son prácticamente la mitad del gasto, y quiere remover la inflación de la fórmula de movilidad, porque la inflación es lo que mantiene la garantía a los jubilados de que puedan mantener el poder adquisitivo de sus haberes. Se remueve la inflación y con eso, obviamente, se habilita la pérdida en términos reales que esta fórmula va a generar hacia el futuro. Ahora, diputado, la inflación garantiza que los jubilados no pierdan siempre y cuando la inflación baje, que no es lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Las jubilaciones siempre corrieron de atrás a la inflación. Claro, en verdad se pueden hacer dos cosas. Una, como decís, que sea un escenario creciente de creciente inflación y no creciente como hubo en los últimos años y generó un perjuicio también. O la otra es que el periodo entre la aplicación de la fórmula y el cálculo sea cada vez más breve. Ahora hay un retraso de 6 meses que se estableció en la ley de movilidad. Con la suspensión directamente se comieron, por decir, 6 meses de la inflación sin aplicarse en los aumentos discrecionales que dio el Poder Ejecutivo por decreto, pero por eso lo que correspondería es hacer ajustes periódicos, aplicando casi de inmediato las lecturas que hacemos del índice de precio del consumidor sobre los haberes de los jubilados. Con el proyecto de ley que se va a enviar al Congreso se cambia de una actualización trimestral que hay a una actualización semestral, que en otro país que sea normal podría no haber problema. Estados Unidos actualiza por el índice de precio del consumidor y lo hace una vez por año, pero allá la inflación es del 1%. Argentina, donde la inflación es de 2 dígitos hace 20 años, mientras más prolongue la actualización, más prolonga el deterioro de los haberes. Usted también es parte de esta comisión legislativa que estaba discutiendo el legislativo y también con funcionarios del Ejecutivo, que estaba discutiendo la elaboración de la nueva fórmula. ¿Cómo fue esa discusión y por qué terminó, a mi entender, de manera abrupta? Recién el diputado Casareto nos decía que no, que habían elaborado un documento muy abultado, muy extenso sobre las conclusiones de esa comisión. La verdad que me decepciona un poco políticamente lo que resultó con la comisión, porque como decís, veníamos trabajando ahí, creo que fue una experiencia muy positiva, hicimos 16 reuniones, trajimos expositores que eran expertos en distintas áreas, economistas, juristas, jueces, todo para discutir una nueva fórmula de movilidad previsional. Y yo, por supuesto, entiendo cómo son las mayorías y minorías, llevo tiempo en política también, pero no me gustó, no esperaba que pasara esto de que unilateralmente el Ministerio de Economía, por un comunicado, estableciera cuál iba a ser la fórmula sin consensuarlo en el ámbito de esa comisión, y además mostrando que ya lo tenían decidido de antemano, porque vuelven a la fórmula que había durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual hace parecer que la comisión ha sido una puesta en escena más que nada para justificar una decisión que estaba tomada y que se anunció en la antesala de la visita del Fondo Monetario Internacional hoy, claramente para mostrar que se han hecho los deberes para poder ajustar el presupuesto público y reducir el gasto. En eso me produce cierta decepción porque creo que teníamos una gran oportunidad para consensuar una política de Estado hacia el futuro.
Aún así, recién analizábamos los números y durante todo el periodo en que se analizó la fórmula que ahora está proponiendo nuevamente aplicar el gobierno, los jubilados ganaron En 8 de 10 sí, años 8 de 10 años sí. le ganaron a la inflación. En algunos años por mucho. Esto es importante que lo planteen y hay que considerarlo. Hay muchos países donde la fórmula de salarios funciona bien porque son países que tienen crecimiento y Argentina ha tenido crecimiento en algunos años en el periodo que se aplicó esta fórmula. Entonces, cuando hay crecimiento, los salarios aumentan, hay ganancias de productividad y eso se traduce también en los haberes jubilatorios. Ahora, si nosotros vemos para atrás los últimos años de la Argentina, hay muchos años donde el salario real se deteriora. Esta famosa frase de que los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor se da con mucha frecuencia en Argentina, y entonces frente a eso la inflación es una mejor garantía para reducir la volatilidad del sistema y preservar el poder adquisitivo, lo cual hace por definición. Pensemos que en los últimos 6 meses los salarios han crecido por debajo de la inflación, la recaudación ha caído en términos reales profundamente y se están tomando justo estas dos variables que están muy planchadas, tanto el RIPTE como la recaudación, para establecer la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Entonces no debemos tomar de eso que hacia el futuro implique un crecimiento en términos reales de los jubilados. ¿Ustedes concretamente qué van a proponer en el debate legislativo? Nosotros defendemos la validez de la inflación como el mecanismo más utilizado en el mundo para actualizar jubilaciones, como decía, el que menos volatilidad produce, el que más garantía da a los jubilados, el que preserva el poder adquisitivo. Así que nosotros vamos a ir con un dictamen que reivindique la utilización de la inflación dentro de la fórmula de movilidad. No puedo evitar de reiterarle, diputado, que esa fórmula no les garantizó a los jubilados ganar durante el gobierno de Mauricio Macri. No, pero es que, a ver, creo que no debemos confundir el valor de la inflación o los salarios con la aplicación en un momento concreto del tiempo. La fórmula que estableció la administración del presidente Macri, primero que en los primeros meses tuvo un desfasaje que generó perjuicio a los jubilados en su aplicación. Luego que, como vos señalaste, fue un momento de inflación creciente que llegó al 50% en 2019. Entonces esas condiciones perjudicaron la aplicación de la fórmula, pero no porque sea malo incluir la inflación. Creo que hoy, como digo, lo de los salarios es perjudicial respecto de la inflación o da menos garantía, y lo de la recaudación en particular, que se pone como un elemento de sustentabilidad, primero no es necesario, porque hemos sancionado hace pocas semanas la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, precisamente para que haya un mecanismo de asistencia del FGS al Tesoro para pagar las jubilaciones, que es lo que de hecho está pasando en el 2020, porque en el 2020 está cayendo estrepitosamente la recaudación de aportes y contribuciones a la seguridad social, y el FGS, bajo una ley que acordamos y que redactamos en conjunto, está asistiendo al Tesoro. Pero esto es importante saber, no solo es malo para los jubilados, sino lo de la recaudación, sino muy malo para la economía, porque Argentina tiene un gasto profundamente procíclico, es decir, cuando la economía crece, aumentamos el gasto, y cuando la economía entra en recesión, ajustamos y profundizamos la recesión. No es novedad, por eso que Argentina es uno de los 2 países en el mundo que más recesiones ha tenido en los últimos 50 años, y es el carácter de la política fiscal procíclico el que profundiza los ciclos en lugar de estabilizar, y el introducir la recaudación en la fórmula de movilidad jubilatoria va a profundizar ese carácter. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por este contacto con IP Gracias Noticias. a ustedes, a disposición. Hasta luego. Muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos.